Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 21 de marzo de 2019. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La Corte Constitucional no se atrevió a dar el golpe de Estado demasiado evidente. Entonces dijo que no era competente por ahora para referirse a las objeciones presidenciales. Pero dio otro golpe de Estado, y es que le abrió proceso a una solicitud, proceso que tramita a través de autos cuyo cumplimiento exige. La Corte Constitucional es una corte prevaricadora, es una corte golpista. No dio ese golpe, pero tiene preparado otro que pondremos en evidencia, porque la gente no leyó las 6 páginas de un auto que nunca debió dictarse. La Corte, los jueces no reciben solicitudes ni peticiones, reciben demandas. Ustedes no son tan ignorantes como para no saber eso. Lo que pasa es que ustedes son de mala fe, señores magistrados de la Corte Constitucional, y ustedes están atentando contra el orden constitucional de la República de Colombia para impedirle al gobierno que gobierne, porque ustedes son santistas, y es Santos el que sigue gobernando por la boca de ustedes. Por eso no tienen empacho ninguno en reunirse a almorzar con él. Prevaricadores, no tienen vergüenza, magistrados de la Corte Constitucional. ¿Cómo quieren más que se los digamos? Se los diremos una y otra vez, a ver si el país descubre que no tienen una Corte Constitucional, sino una corte de santistas que están dispuestos a tumbar el gobierno del presidente Duque y a no dejarlo gobernar. Ese es el tema de esos magistrados de la Corte Constitucional, de los que fueron elegidos por Santos. Es la política convertida en toga y birrete en nombre de estos señores. De manera que el golpe de Estado lo pospusieron, pero lo dieron. Autos. Ante una solicitud a un juez le mandan una carta y entonces dicta un auto. ¿No les da vergüenza? ¿No les da pena? Hay estudiantes de derecho, hay abogados jóvenes, hay gente que tiene la ilusión de que este es un Estado de derecho y se encuentra con unos santistas haciendo santismo en la Corte Constitucional. ¡Qué vergüenza le da a uno, qué dolor de patria saber que esos son los magistrados que tenemos! Algunos de los indígenas, los que están en este movimiento, que también es un movimiento golpista, por supuesto, siguen en las vías causando toda clase de desastres, y ayer no querían sino secuestrar a la ministra del Interior y de Justicia. Entonces, no entendemos por qué, no entendemos cómo, después de que el gobierno dijo que no aceptaba las vías de hecho, se fue a Santander de Quilichao para hablar con ellos. No, le dijeron, no, esta es la cita para irnos al sitio donde nosotros estamos reunidos, es decir, para secuestrarla. La ministra, con muy buen consejo, dijo, yo no me dejo secuestrar, la reunión es acá, y la reunión es acá donde tengo garantías, allá me van a secuestrar. No lo dijo con esas palabras, pero era evidente. Entonces, ¿cuándo se impone aquí la autoridad? Por Dios, señor presidente, señor ministro de Defensa, que está ahora paseando en Santiago de Chile, por favor, impongan la autoridad. Aquí no hay que matar a nadie, pero hay que imponer la autoridad. Esto es inaudito. El país en manos. ¿Cuántos son los indígenas del paro? Lo queremos decir. ¿Cuántos son? Unos pocos indígenas, porque los otros son víctimas de estos sinvergüenzas que se roban y se han robado toda la plata siempre. A la OPIC, a esas organizaciones las han llenado de dinero. ¿Dónde está el dinero que han recibido? ¿Dónde? Pero
seguimos en manos de ellos. El sur del país está a la deriva, están trayendo lo que pueden del Ecuador, el gobierno mandando buques para resolver el problema y los tipos dueños de la carretera panamericana. ¿Esto qué es, por Dios? ¿Esto qué es? Nuevo ataque terrorista contra el ejército, un soldado muerto en Teorama y no hemos podido saber cómo murió, porque hay dos versiones completamente distintas y las dos versiones las sacan una y otra vez. Una, que pisaron los soldados unas minas de esas que siembran con el apoyo de la Corte Constitucional, que impide que esos cultivos fumiguen con glifosato, que porque dizque hace daño el glifosato. Ahora hay un escándalo porque otra persona demandó a la compañía Monsanto, a la compañía porque murió por glifosato. 2 personas en el mundo dicen que han muerto por glifosato, les dio cáncer por cualquier razón y le están echando la culpa a Monsanto, que Monsanto paga. Eso es todo. Y entonces, ¿y aquí el glifosato a quién se le tira? ¿A los bandidos? A los bandidos si es que persisten en quedarse en los cultivos ilícitos. Pero entonces estos muchachos soldados, víctimas de la Corte Constitucional, o pisaron una mina de esas que siembran estos a los que no se los puede fumigar porque es que la fumigación hace daño. Las minas sí no. Las minas sí no, señores magistrados de la Corte Constitucional. Este muchacho muerto no grabará sus conciencias. ¿Conciencias? ¿Será que ustedes la tienen? Bueno, la otra versión es que andaban estos militares colombianos cumpliendo su tarea, viendo cómo no nos ponían más bombas en el oleoducto Caño Limón Coveñas y los atacaron con bombas o con artefactos que no están autorizados en el derecho de guerra. ¿Cuál es la versión correcta? No lo sabemos. Siguen desaparecidos el oficial y los soldados profesionales que están perdidos en el Océano Pacífico. Siguen perdidos. Los emboscaron, los asesinaron. Mal mes económico fue febrero. ¿Cómo irá a ser marzo con lo que está pasando? ¿Cómo va a llevar el DANE las estadísticas cuando los precios de artículos de primera necesidad se fueron a las nubes? Cuando estamos tirando la leche al piso por obra de 4 indígenas que se tomaron el país ante la incapacidad del gobierno de ejercer autoridad. ¿Cómo se va a manejar la situación económica nacional? No tenemos ni idea. Biafara y los narcos mexicanos. Qué dolor, qué dolor. Esto lo destacamos no porque nos interesen las páginas rojas, sino porque Biafara fue modelo y ejemplo de deportistas. Fue campeón con el Once Caldas de la Copa Libertadores de América, un gran jugador de fútbol, pero prefirió la fortuna fácil del narcotráfico. Y eso sí nos preocupa. ¿Cuántos son los jóvenes que están haciendo exactamente lo mismo? Los que dejaron de coger café y se fueron a raspar coca. Son por miles, por miles. La ilusión del dinero fácil, porque no hay ilustración en las casas, porque no hay formación, ni en los colegios, porque FECODE sigue dando mal ejemplo todos los días. Ayer estuvieron en una concentración y ya amenazaron con otra para el 25 de abril. No hay quien enseñe el santo temor de Dios, los preceptos fundamentales de la religión, que uno tiene que trabajar, que uno tiene que ser honesto, que uno tiene que superarse. No. El golpe de fortuna, la coronada, todo o nada, y dele, y no importa que sea ilegal, y no importa que para cometer esa ilegalidad haya que matar a otros, no importa nada. Asesinan en Cali al abogado de Pedro Aguilar. El mundo sicarial aquí en Colombia. Esta es otra versión de la violencia del narcotráfico. Aquí en Bogotá, en la 116 con 15, en un Carulla, entran unos bandidos, matan a una persona que acaba de salir de la cárcel en los Estados Unidos, cuentas de narcotráfico con absoluta seguridad,
y al abogado de Pedro Aguilar lo asesinan en Cali los sicarios. El mundo del sicariato, la herencia de Pablo Escobar, para decirlo con claridad. Romaña, a quien una señora le está diciendo qué pasó con mi hijo, creo que es una madre preguntando por su hijo, como tantas madres en Colombia, miles de madres colombianas le dicen a estos bandidos de las FARC, a estos que rinden declaración a puerta cerrada y que están muy arrepentidos, y por ese arrepentimiento, dice la señora Gloria Ortiz, no es necesario que vayan a la cárcel. Eso es un concepto anticuado del derecho penal. El derecho penal nuevo, el de Gloria Ortiz y sus compañeros de Corte Constitucional, es un derecho donde no hay cárcel para los delincuentes, sino consejos, clemencia. La clemencia mata, decía Shakespeare. ¿Recuerdan? Lo hemos citado varias veces. Pues Romaña, lo mismo que el Paisa, dejaron de asistir a la citación que le puso la JEP. ¿Qué hace la JEP? Indignada, le quita los beneficios y lo saca de los programas. No, lo vuelve a citar, por supuesto, mire, no sea malito, lo citamos para dentro de 2 meses, lo que están haciendo con el Paisa, y el comandante del ejército tiene que decir, yo estoy esperando que la JEP me diga para poder atacar al Paisa, y mientras tanto, el Paisa promueve cultivos de coca, promueve desplazamientos, hace matar a la gente, tranquilos, pero hay que esperar a que la JEP se pronuncie. ¿Ven ustedes? Parece increíble, la señora Bachelet, la socialista que iba acabando con Chile, por fortuna, no alcanzó a terminar lo que sembraron los Chicago Boys del general Pinochet, por fortuna. Entonces ahora tiene que decir algo de lo que pasa en Venezuela, pero no es suficiente. Vanessa Araujo nos lo explicará más adelante. La Fed, que es el Banco Central de los Estados Unidos, anuncia que probablemente en todo este año no mueva las tasas de interés. Es dándole estabilidad y claridad a la economía, y entonces uno se pregunta, si las tasas de interés de la Fed se van a quedar quietas, ¿qué va a hacer Colombia con sus tasas de interés? ¿El Banco de la República va a actuar? Es decir, ¿va a bajar las tasas de interés, que son un elemento que gravita muy seriamente sobre el desarrollo económico de este país? Las pérdidas de Procafecol. Aquí pasan cosas, queridos amigos, que pasan desapercibidas. El gerente de la Federación no le tiene que explicar a nadie por qué Procafecol, que es una firma que no tiene pierde, que compra muy barato y vende muy caro todo el café de Juan Valdés, que debiera ser muchísimo más. Todo lo que consumiéramos aquí debiera ser café Juan Valdés. Pero bueno, eso se le debe a los de la Federación de Cafeteros, a lo que pertenecía el actual gerente de la Federación de Cafeteros. Pues ahora tiene a Procafecol, y Procafecol pierde plata, 12.000 millones de pesos. ¿Quién le pide cuentas a Procafecol? Es decir, ¿quién le pide cuentas al gerente de la Federación de Cafeteros por este desastre? Procafecol no tiene por qué perder plata. Es como si Starbucks perdiera plata vendiendo cafés a altísimos precios. Maduro, el usurpador, acusa a Trump y a Bolsonaro de hacer apología de la guerra. ¿Cómo les parece a ustedes el poder moral de Maduro acusando a Trump y a Bolsonaro porque no descartan la opción militar para con Venezuela? Y a propósito, otra vez Monseñor Monsalve haciendo política. Le dice que al presidente Duque también le va a salir su Guaidó. ¿Por qué no habla del Evangelio, Monseñor? ¿Por qué no se ocupa de lo que usted se debe ocupar? ¿Por qué hace política con la autoridad moral de obispo de la Iglesia? Eso es un abuso, Monseñor Monsalve. Pero pierde uno su tiempo con él, ¿no? Recuerden, este era el que recibía visitas de unos bandidos cuando estaba en retiros espirituales con los curas, pero no era para decirles que votaran por ellos, de ninguna manera. En la Gran Bretaña, la señora Theresa May pide decisión final
Todo el mundo la está pidiendo. Estamos ya en vísperas de que se cierre el ciclo porque esto es a finales de marzo, es decir, dentro de una semana. Y no hay pronunciamientos ni de la Unión Europea que le dice, bueno, al fin ustedes se quedan, se van, ¿cuándo se quieren ir? ¿Cuánto tiempo necesitan para irse? No hay definiciones sobre nada. El gobierno francés utilizará militares para la seguridad, pero de los sitios fijos, seguridad de los edificios, seguridad de las instalaciones que tenga el gobierno en cualquier parte, mientras la policía sale a enfrentarse con los chalecos amarillos. Rodríguez Zapatero estuvo en Venezuela en avión privado. ¿Qué se fue a hacer? Como circuló la noticia de que iba en representación del gobierno español, el gobierno español salió inmediatamente a desautorizarlo. Usted no tiene por qué decir que va en representación nuestra. Y nadie puede pensar eso. Rodríguez Zapatero cogió su avión privado y regresó a Madrid. La inclusión de Brasil en la OTAN es fundamental para que recupere su capacidad de defensa. Lo dice el canciller Ernesto Araujo ante la propuesta de Trump de hacer incluir el Brasil en la OTAN. Es Atlántico, ¿no? Solo que no es la parte norte del Atlántico, sino la parte bastante al sur. La señora Mogherini, la mamerta de la Unión Europea, viene a Quito a hablar en la segunda reunión de contacto sobre Maduro, o a copresidir la reunión. Bueno, Europa pues nos manda a su mamerta, la señora Mogherini, para que presida la reunión de contacto sobre Maduro, al que desde luego hay que respetar, no le hagan nada. Eso va a ser lo que diga la señora Mogherini, por anticipado lo advertimos. El próximo lunes se reúne Netanyahu, el premier de Israel, con Trump en Washington, en vísperas de las elecciones del 9 de abril en Israel. Netanyahu tiene problemas muy serios porque está siendo acusado por corrupción por los jueces israelíes. Rusia dice que Estados Unidos lanza al mundo a carrera armamentística peor que la de la Guerra Fría. Esto nos da la sensación de que a Rusia ya está empezando a apretarle el tema de la guerra que está enfrentando a los Estados Unidos, porque no tiene con qué. La economía rusa es una economía quebrada porque no resolvieron hacer economía de mercado en grande escala. Eso manejado por gente de la KGB no funciona bien. El canciller Lavrov tratando de hacerle advertencias al mundo. Cójanme porque lo mato. Yo no quiero irme a la carrera armamentística. No tienen con qué. No tienen con qué. El plan de desarrollo es un plan legislativo incoherente. El plan de desarrollo. Esos son leyes y leyes y leyes. Y llegaron al Congreso y los congresistas dijeron, con que estamos aquí en plena piñata. Hay que meterle cosas a la piñata. Entonces nosotros también le metemos. Y métale, y métale, y métale artículos al plan de desarrollo. ¿Quién va a manejar eso? Nadie. Ecopetrol le dará el año entrante 8 billones de pesos para la nación por los resultados de sus, en el 2019, es decir, en esta vigencia, por los resultados de su operación en el 2018. Y hoy en la historia, en un día como hoy, fue promulgada una de las obras culturales históricamente más importantes de la humanidad, el Código Napoleónico de 1804. Recordaremos a ese gran comentarista del Código Napoleón que expidió o que emitió, eso sí, un comunicado que debe quedar grabado en letras de molde para la historia, el discurso preliminar sobre el Código Civil de Jean-Étienne Portalis, Juan Esteban, si ustedes lo quieren traducir, Portalis, Jean-Étienne Portalis, 1804, el Código Napoleónico, un cambio histórico de primera magnitud, tan importante como la Revolución Francesa.
De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. Y también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 23 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Por todo lo que ha pasado y que no se debe repetir. Por la grandeza de quienes nos dieron la vida. Por ellas, que están en la red de Radio Red RCN. Por ellas, en La Hora de la Verdad, también decimos, ni con el pétalo de una rosa. Tampa Caballero. Con esa canción al fondo y con tantos temas que tenemos para tratar desde los Estados Unidos, pero nos tenemos que reducir a unos pocos minutos. ¿Qué le vamos a hacer? Saludemos la mañana. Cristina Londoño, buenos días. Papi, buenos días, muy buenos días a todos aquí en Washington. Bueno, hay gran expectativa, se puede conocer en las próximas horas o en los próximos días la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la llamada trama rusa. Sabemos que esta investigación lleva en marcha casi 2 años y se trata de definir si la campaña del entonces candidato Donald Trump conspiró con Rusia para influenciar los resultados de las elecciones presidenciales o si el presidente Trump obstruyó la justicia y obstruyó la investigación que tiene como foco su campaña. Hasta el momento, en estos 22 meses de campaña, el fiscal especial Robert Mueller ha encontrado más de un centenar de delitos, ha implicado a 33 personas y a 3 empresas, 5 asesores del presidente Trump y otras 2 personas más se han declarado culpables, entre ellos 26 ciudadanos rusos y también 3 compañías rusas se ha encontrado que estuvieron en este complot. El presidente Trump, sin embargo, dice que esto es una cacería de brujas, que no hubo colusión o conspiración de ningún tipo, pero en los últimos días ha estado bastante más enérgico, negando que haya habido algún tipo de conspiración con Rusia para cambiar el rumbo de las elecciones. Sabemos que son 20 investigadores, están trabajando en la total oscuridad. Dice una asesora senatorial que aquí en Washington los que saben no hablan y los que no saben no se callan. Hay 3 posibles desenlaces. El anuncio del fin de la investigación lo haría el secretario de Justicia, no Robert Mueller. Diría, ya terminó la investigación y podría tardar días o semanas antes de que publique un resumen. Sabemos que la Cámara de Representantes ha votado 420-0 para que este reporte se haga público. El 87% del público estadounidense quiere saber qué es lo que contiene este informe y el presidente Trump ya ha dicho en los últimos días pues que si lo quieren entregar a la gente, que se lo entreguen. Ya Amazon, el Washington Post ya están vendiendo el reporte aún antes de que se publique, ya están ofreciendo el reporte tipo libro si es que se llega a saber el reporte completo, y los desenlaces son que encuentren que hubo delitos y que Mueller diga que la campaña de Trump cometió delitos o que más asesores cercanos del presidente cometieron delitos. Ya sería la Cámara de Representantes si decide enjuiciarlo, llevarlo a juicio político. Puede decir que no hubo ningún delito. Esto le vendría muy bien al presidente Trump, sobre todo en vísperas de las campañas, o podrían decir que hubo evidencia de mal comportamiento, pero que no llega al nivel de llamarlo delito. Estamos a la espera, es una ciudad en que hay mucho nerviosismo, gran tensión y que este reporte podría tener implicaciones muy importantes para la campaña política que ahora empieza. Es lo que tengo por el momento, ahora regreso contigo al estudio, papi, que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. La trama rusa en los Estados Unidos, queridos amigos, ¿esto puede tumbar al presidente Trump o lo puede fortalecer?
Esas son esos boomerangs que se lanzan en la política, ¿no? Como ciertos paros, por ejemplo, que o tumban a un gobierno o lo fortalecen. Esta trama rusa puede ser así. O pueden tumbar a Trump o pueden fortalecer a Trump. Cristina Londoño nos lo explicaba magistralmente desde los Estados Unidos. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues seguimos concentrados en lo que ocurre en el suroccidente del país con esa minga indígena que tiene pues bloqueada la vía panamericana y en jaque a 5 departamentos. Recordemos que esta parálisis que ya superó la semana deja un saldo de un policía muerto, de 8 miembros de la fuerza pública heridos. Y bueno, pues la situación es bastante complicada. Allá en el Cauca está la ministra del Interior, la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, quien pues no logró destrabar la conversación con los indígenas. Ellos exigen que la negociación se adelante directa y únicamente en el cabildo indígena. Entre tanto, lo que están haciendo es insistir en el llamado a que el presidente Duque se haga presente, él personalmente allá en un cabildo indígena en el Cauca, para abordar pues las exigencias de estos indígenas. Exigencias que pues si las repasamos podrán ustedes calificarlas. Mire, los indígenas están pidiendo, entre otras cosas, ser reconocidos como una autoridad ambiental en sus territorios, que se declare la emergencia social y ambiental en este momento. Exigen también que se desmonte el SMAT y también exigen 3.6 billones de pesos en inversión para el próximo cuatrienio. También pues se meten con el tema de las consultas populares para proyectos extractivos, exigen el carácter vinculante de estas y exigen más de 20.000 hectáreas de tierra. También se oponen al fracking y también piden que se desmonte la implementación de las zonas de interés de desarrollo rural, económico y social. También piden 1.500 viviendas. Así pues que esas son las exigencias principales que están haciendo en este momento los indígenas y por las cuales tienen bloqueados a estos 5 departamentos. Bloqueos que además se han llevado a las vías de hecho. Fueron capturados 11 indígenas ayer portando ácido, papas explosivas, voladores y pólvora. Este es el balance que entrega la Policía Nacional de lo que ocurrió ayer, en donde también se registra un soldado secuestrado tras haber sido interceptado también en el norte del Cauca. Se reporta que un vehículo oficial del Ejército Nacional fue incinerado en zona rural en límites de Miranda, Cauca y Florida Valle, esto en inmediaciones del puente sobre el río Desbaratado. Así que el conductor, un soldado profesional, habría sido secuestrado, es la información que llega desde esa zona del país y pues es muy complicado el panorama que se presenta en este momento, mientras que los diálogos no se destraban y las vías de hecho pues siguen su camino. Entre tanto, doctor Londoño, FECODE también pues anuncia una nueva movilización y todo esto nos preguntamos y nos seguimos preguntando si no es coordinado, si todas estas movilizaciones que están teniendo lugar en el país pues no están siendo coordinadas desde más arriba. Lo cierto es que la movilización en el suroccidente del país no se destraba. La ministra del Interior pues no ha podido adelantar mucho más la conversación y los indígenas lo que exigen es su presencia en un cabildo, así como insisten en la presencia del presidente Iván Duque en esa zona del país. Recordemos, el presidente Iván Duque se desplazó a Chile, en donde estará atendiendo la instalación de Prosur, el nuevo bloque regional. Muy bien, Sergio. Yo me pregunto qué tienen que ver los indígenas del Cauca con el fracking en el Magdalena Medio. Sí, no. Bueno, no. ¿Y por qué quiere que la ministra vaya allá donde ellos están y donde no está la fuerza pública? Para tenerla ya, pues, contra las cuerdas. Secuestrada. La ministra no se dejó secuestrar. ¿Por qué no conversan? Si lo que quieren es conversar,
¿Por qué unas instalaciones adecuadas y tranquilas neutrales, en Santander de Quilichao? A ver, ¿qué es que a ustedes les han incumplido acuerdos? ¿Cuáles acuerdos? ¿Dónde están escritos? Díganme de qué se trata. ¿Qué es lo que necesitan de verdad las comunidades indígenas? ¿Paralizar el país? Y entonces hablar del fracking y de cuántas cosas más. Trataremos ese tema en nuestra nota editorial, pero esto es una petición de toda la extrema izquierda colombiana a través de un chantaje que el gobierno le dejó hacer a las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas están chantajeando al país. ¿Y qué es lo que quieren? Las 20.000 hectáreas, las que conducen al Pacífico para sacar la coca. Este es un movimiento de los cocaleros, de los narcotraficantes, todos, por supuesto, eso sí, de la extrema izquierda. Ahí están concentrados todos para chantajear el país y para secuestrar a la ministra, como nos tienen secuestrados a todos. Por favor, gobierno, autoridad, autoridad, autoridad. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Fue imposible para Michelle Bachelet seguir ignorando la situación de Venezuela. Después de la enorme presión internacional para que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos se ocupara de lo que ocurre en el país vecino, Bachelet envió expertos de la ONU para que verifiquen la situación en Venezuela. Ayer decidió por fin hablar, y a pesar de que Maduro intentó tapar la situación, todo es tan evidente que Bachelet no fue capaz de voltear la cara por completo. Mi oficina documentó numerosas violaciones a los derechos humanos y abusos por parte de las fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales, los colectivos armados, incluyendo asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas, amenazas e intimidaciones, dijo Bachelet. Ayer, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la expresidenta de Chile citó denuncias de que la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional, FAES, había ejecutado a 37 personas solo en enero en Caracas, en redadas ilegales en casas de zonas pobres que apoyan a la oposición. También insistió en que las autoridades venezolanas se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos. Por supuesto, Bachelet se queda corta. Por ejemplo, dijo: estoy muy preocupada por el debilitamiento de la democracia. Lo que ocurre en Venezuela, por supuesto, es mucho más que un debilitamiento de la democracia. La posición política de Bachelet se hace evidente. En Venezuela hay una tiranía y la gente se muere de hambre y por falta de medicinas, por cuenta específicamente del socialismo que Bachelet aún defiende. Siguiendo con el tema de las torturas, ayer el ABC de España publicó videos filmados por un exagente del SEBIN donde se ven las torturas dentro del helicoide. En el video se ve a un secuestrado diciéndole a un agente que está orinando sangre y que por favor lo ayude. Se ve también a un hombre con las manos amarradas y los ojos vendados, rogando que por favor le suelten las manos aunque sea 2 horas. También se ve a los secuestrados en una habitación tratando de dormir uno encima de otro. Para terminar, en la madrugada de hoy, las viviendas del diputado de Voluntad Popular Sergio Vergara y de Roberto Marrero, jefe de despacho del presidente Juan Guaidó, fueron allanadas. El diputado ya está libre, pero el jefe de despacho de Guaidó y el chofer del diputado están secuestrados. Marrero alcanzó a gritar, antes de que se lo llevaran, que en su casa fueron sembrados 2 fusiles y una granada. Maduro ha decidido ahora meterse con la gente más cercana a Guaidó. ¿Habrá alguna respuesta?, se pregunta la gente en redes sociales. Recuerda al opositor venezolano hace ya de esto mucho tiempo, al que le allanaron la casa y descubrieron que tenía granadas y otros explosivos en los pupitres de sus niñitas que estaban en el colegio, como de 8 y 10 años de edad. ¿Se acuerda? Sí, señor, claro. Ah, bueno, es que no tienen vergüenza, Este opositor, un intelectual importante de Venezuela, llenaba los escritorios de las niñas de granadas. Es que son unos sinvergüenzas. Bueno, lo siguen haciendo y el mundo los tolera y no pasa nada, pero Venezuela está al borde de una explosión final. Esto ya no da más. Estamos en marzo y esto no durará mucho tiempo, sencillamente porque no puede durar. De Mar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Ayer, luego de una presión enorme de millones de colombianos que se manifestaron a través de las redes sociales, se manifestaron con cartas, importantes e ilustres abogados de este país enviaron documentos también a la Corte Constitucional pidiéndoles que no fueran
a darle un golpe de Estado al sistema democrático en Colombia, pues la Corte Constitucional se pronunció. A propósito, presión que también se dirigió desde este programa, desde la hora de la verdad, donde se puso desde el primer día de presente las intenciones de la Corte respecto de algunos almuerzos, respecto de algunas cartas que iban a enviar el presidente de la República para tratar de quitarle una competencia constitucional. Pues miren, ayer la Corte Constitucional en horas de la tarde dio a conocer un auto sobre el caso de las objeciones a la ley estatutaria para la JEP, ley que no es ley como tal, sino más bien proyecto de ley estatutaria para la JEP. La Corte, en una rueda de prensa que dio a conocer con todos sus magistrados, el auto responde, oigan muy bien ustedes, a cartas y derechos de petición y donde se declara inhibida para pronunciarse sobre el trámite de la ley estatutaria para la JEP, pero lo hace mediante un auto. Lo que no es posible porque la Corte no se pronuncia frente a cartas o derechos de petición, sino sobre procesos de demanda por inconstitucionalidad o revisión en el control automático o posterior de las normas según sea el caso. Pero, no contentos con eso, en la Corte Constitucional dan otro golpe a la institucionalidad y la separación de poderes. Dice la Corte que se le deberá enviar el proyecto que resulta del procedimiento en el Congreso de la República sobre el trámite nuevamente de esta norma estatutaria, incluso si se archiva parcial o totalmente. Otro absurdo, doctor Fernando, ¿acaso donde dice que la Corte puede conocer de un trámite de archivo de un proyecto de ley estatutaria o de ley ordinaria inclusive? La Corte en el artículo 241 de la Constitución, que los oyentes pueden revisar, tiene claramente definidas sus competencias y tareas. Jamás dice que puede conocer de un proyecto que se archiva en el legislativo. Dos asuntos que nos ponen de presente que la Corte no fue capaz de dar un golpe de Estado ayer, mucho más fuerte en medio de la presión de los colombianos, en defensa del presidente Iván Duque y del poder que le otorga la Constitución en el 167, sino que también pretende ahora desautorizar lo que haga el Congreso de la República, que a fin de cuentas tendrá que entregarle a ellos, si se archiva el proyecto de norma estatutaria, tendrá que entregarles a ellos todo el trámite para que lo analicen. Esa Corte no es la Corte Constitucional, es la Corte Santista Inconstitucional. Mire a ver si ese nombre prospera, porque eso es una Corte de santistas, obstruyendo el trabajo del presidente Duque, haciéndole imposible que gobierne, persiguiéndolo donde lo puede perseguir. Entonces, prohibido el glifosato, prohibidas las extradiciones, prohibida cualquier cambio que se le haga a una norma estatutaria que hay que cambiar en muchísimos aspectos. La Corte Santista sigue haciendo aquello para lo que fue nombrada por Santos, sigue haciendo oposición al gobierno de Duque con toga y birrete, es decir, la negación absoluta de una magistratura que en mala hora quedó en manos de estas personas de tan mala condición moral y de tan pobre significación como juristas. Esa es la dolorosa verdad. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros y a toda nuestra audiencia. La crisis que se genera por el desabastecimiento de gasolina en el sur del país por culpa de los bloqueos en la vía panamericana que realizan los indígenas es gravísima. 145.000 galones de gasolina y ACPM llegaron desde Buenaventura y Cartagena al puerto de Tumaco en el departamento de Nariño como una solución temporal frente a la escasez de combustible. Se espera que llegue otra embarcación con 80.000 galones más. Los camiones serán escoltados por las autoridades para que lleguen a las diferentes partes de la región. Los departamentos de Cauca y Putumayo también se suman a esta crisis y piden gasolina para sus regiones. Fuentes nos cuentan que en la ciudad de Pasto las filas para conseguir un poco de gasolina son de hasta 2 horas, si se logra conseguir un poco. Además nos comentan que a los vehículos particulares les estarían vendiendo hasta 20.000 pesos y a los de servicio público hasta 40.000 pesos. Los habitantes de la ciudad también se quejan porque ya hay escasez de algunos alimentos y han recurrido al vecino país Ecuador para conseguir algunos de ellos. Eso sí, carísimos. Recordemos, doctor, que días atrás el gobierno colombiano le solicitó a Ecuador que le venda combustible para afrontar este desabastecimiento. No podemos seguir así, doctor. Se deben levantar los bloqueos y los indígenas no pueden afectar a los colombianos y seguirles violando sus derechos. Sí, señora, le están violando los derechos, no a ellos, a toda Colombia. Yo, como ciudadano, yo no puedo ir
por la carretera panamericana en este momento. Si me diera la gana ir a Popayán, no podría. Prohibido. ¿Prohibido por quién? Por unos señores que se alzaron contra el gobierno legítimamente instituido, que no están respetando el Estado de Derecho y que están violando el derecho de movilización de millones de colombianos. Y que están imponiendo unas condiciones y están haciendo unas cosas que van a volver patas arriba toda la economía colombiana. Espere, Tatiana, lo que va a pasar con los informes del DANE sobre la economía en marzo. Febrero fue muy malo, pero marzo va a ser terrible por obra de estos indígenas que resolvieron que ellos no forman parte del Estado de Derecho colombiano y que ellos son unos ciudadanos distintos y que tiene que aceptar el presidente Duque, ahí sí lo que llamaba Álvaro Gómez Hurtado una república independiente metida en el corazón de Colombia. Eso no se va a poder. Y en un minuto estaremos con un gran abogado, constitucionalista y experto también en temas de comercio internacional, el doctor Marcel Tangarife estará con nosotros en un minuto. Son las 6 de la mañana, 45 minutos, esta es la hora de la verdad.